Cordial saludo. 26 de agosto, sábado de la 20ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo en el capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su Maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como dos momentos les quiero proponer para la reflexión a la luz de la palabra de este día. El primero, Jesús hoy con este Evangelio nos está llamando fuertemente la atención a aquellos que a veces tenemos una respuesta muy mediocre para alejarnos de la fe y para alejarnos de las prácticas que nos pide la Iglesia en nuestra vivencia espiritual. Y digo una respuesta muy mediocre porque es mediocridad cuando yo digo que no me confieso porque ¿qué le voy a contar mis pecados a un hombre que puede ser más pecador que yo? Es mediocridad cuando yo no recibo la palabra de Dios porque el sacerdote es humano, peca y quizás yo he conocido alguna situación irregular en el sacerdote. O por simple sospecha, como dicen por ahí, porque infortunadamente estamos en una sociedad que generaliza y los sacerdotes son como los aviones, solo se habla de ellos cuando uno se cae, y el que cae es noticia, mas no son noticia 1000 que están volando. Entonces muchas personas tienen desconfianza hacia los sacerdotes simplemente porque es que yo he escuchado, es que me han dicho, es que cuentan. Y con esos argumentos y con esas razones se alejan de la fe. Eso es mediocridad. Hoy Jesús, ¿qué nos está diciendo? Dicen, hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, no hay excusa para nosotros no acercarnos a recibir la palabra de Dios y los sacramentos. Cuando yo voy al médico, voy por sus conocimientos en medicina y yo le pongo fe a los medicamentos o a los tratamientos que él me envía, me recomienda. Yo no voy al médico queriendo saber si es fiel a la esposa, si es casado, si es soltero, para creer en él y confiar en los medicamentos. Entonces, dejemos de estar inventando esas excusas y poniendo esas barreras. Si sabemos de una situación de nuestros sacerdotes, nuestra tarea es orar por ellos. Es necesario entenderlos que también son humanos y que como tal se equivocan, es que no son perfectos. Porque si a esa nos vamos, entonces de absolutamente nadie recibiríamos el mensaje de la salvación, solo de Jesús, ni siquiera de los apóstoles,
porque ellos llegaron a ser santos, pero antes de conocer a Jesús y aún mientras lo conocían, seguían con sus imperfecciones, con sus impulsos, con sus pasiones, eran imprudentes, en fin. Pero lo importante es que Jesús va perfeccionando a aquel que llama a predicar el Evangelio y nos va perfeccionando a nosotros que lo escuchamos y lo recibimos con fe y con humildad. Entonces, no más excusas. Si Dios quiso instituir por Jesucristo el sacramento de la confesión, a confesarme, es que es a recibir la gracia, la misericordia de Dios, sin importar cuál es el instrumento. Voy a la Eucaristía, sin importar si es el sacerdote joven, el viejito, el animado, el aburrido, el que habla bueno, el que me duerme. No, porque voy a encontrarme con Jesucristo el Señor. Hermanos, no seamos mediocres, sacando excusas para alejarnos de nuestra fe y de nuestra vivencia espiritual. Más bien, oremos mucho por nuestros ministros para que también ellos se dejen tocar por la palabra de Dios, pues sus oídos son los primeros que escuchan el mensaje. Mis oídos son los primeros que están recibiendo este mensaje. Entonces, vamos a orar los unos por los otros y no a sacar excusas, sino a buscar siempre de Dios, de su palabra y de los sacramentos. Y en un segundo momento es necesario entender que la palabra de Dios no se puede entender desde la literalidad. Porque aquí Jesús nos está diciendo que no podemos llamar a nadie padre o maestro. Sin embargo, nosotros lo hacemos. Mi papá es mi padre. Mis maestros, mis educadores, así les digo, maestros. Entonces, Jesús más bien nos está llamando la atención sobre esto. Miren, no idealicemos a nadie, porque a veces idealizar a alguien nos puede llevar a cierta idolatría. A mí me van a perdonar con esto, pero a veces nuestros hermanos separados en la fe, que nos juzgan de idolatría por tener una imagen, yo siento que muchos idolatran a sus pastores. Es que el pastor dijo, es que el pastor dice esto, que en la Biblia dice aquello, y usted ya lo corroboró. Y a veces cualquier adagio popular decimos que está en la Biblia y uno va creyendo eso. No todo está en la Biblia. Usted ha ido a corroborar lo que su pastor le está diciendo. No, pero si él lo dice, tiene que ser así. Y entonces recuerdo en dos momentos diferentes, uno en un canal de YouTube y el otro en un canal de televisión. Recuerdo a un pastor en pleno culto. Estaba ese lugar con muchísima gente y entonces él hace no sé qué movimiento y dice, un momento hermanos, Dios me está inspirando algo. Y empieza a recitar, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Y la gente estalló en aplausos porque Dios inspiró a su pastor a decir esto. Mis hermanos, eso ya lo había dicho Santa Teresa de Ávila hace 500 años. El otro pastor sale a hablar de la apuesta de la fe, que es mejor apostar que Dios existe, porque si yo muero y no existía nada pierdo, pero si sí existe lo gano todo. Ese argumento lo había dado Blas Pascal hace casi 400 años. Pero la gente les cree, no, es que el pastor lo dijo y es un inspirado. Eso es cierta idolatría. Entonces, no idolatremos a nadie. Miren, un buen padre de familia es un reflejo del Padre Dios en la tierra. Un maestro que cumple a cabalidad, con amor, con dedicación y enseña bien, no cualquier estupidez como el mundo de hoy. No, cuando enseña bien a sus estudiantes, está siendo un reflejo de Jesucristo el Maestro aquí en la tierra. Entonces yo le digo maestro a mi maestro, padre a mi padre, pero sin desconocer que el único gran maestro es Jesucristo el Señor, que mi Padre Celestial es Dios. Y estamos llamados a ser buenos padres de familia,
buenos maestros, porque nuestra responsabilidad con los hijos, con los estudiantes, con los niños, es ser un reflejo de Dios aquí en la tierra. ¿Y cuál es como la conclusión de todo esto? Que entendamos que independiente de nuestra tarea o nuestro puesto en la sociedad, nosotros somos hermanos y debemos disponernos a ser los servidores del hermano, de nuestros hermanos, como nos lo enseñó Jesús. No he venido a ser servido, sino a servir. Y que como Él tengamos la capacidad de lavar los pies del hermano, de secarlos, de darle un beso, para que caminemos todos juntos como hermanos, como lo quiere el Señor, hacia la patria celestial. Feliz día y que el Señor les bendiga.